Hello sunshine, how's it going? This is Nayari and welcome to your third class. Y quizás te preguntas, ¿por qué vamos a aprender números? Pues te explico. Aprender los números en cualquier idioma es de suma importancia. Cuando manejas el vocabulario y la gramática, eres capaz de tener conversaciones básicas, por ejemplo, dando tu información personal, dígase número de teléfono, dirección, ID, pasaporte, licencia, cuántos años tienes, cuánto mides, cuánto pesas y un sinnúmero más de conversaciones que implicarán la utilización de números. En esta clase te voy a enseñar los temas que ves en pantalla, los números del 1 al 10, del 11 al 20, del 20 al 100, del 200 al 1000, cómo formar números, el número 0, reglas básicas y ejercicios. Los números se dividen en dos grandes grupos. Los cardinales son los números que indican cantidad de elemento de un conjunto, ya sea cantidad finita o infinita. Y los ordinales, que son los números que denotan una posición dentro de una sucesión ordenada. Un ejemplo de cardinal serían 3 manzanas y un ejemplo de ordinal sería soy la primera, por ejemplo. En el video de hoy solamente vamos a hablar de los números cardinales, lo que indican cantidad de un elemento. Ya les voy a deber, claro que sí, un segundo video hablando sobre los números ordinales. Vamos a la clase. First lesson. Numbers from 1 to 10. Los números del 1 al 10. Aquí tenemos 3 columnas. La primera representa el número del cual se está hablando. La segunda, cómo se escribe en inglés. Y la tercera, la pronunciación lo más parecida al inglés que la pude escribir. Por favor, si aún no lo has hecho, ve a buscar tu cuaderno y tu lápiz porque esto lo tienes que escribir. Aquí básicamente no hay mucho que explicar. Lo ideal es que te aprendas estos 10 números como lo ves en ese orden. Debes memorizarlos. Ahora voy a pronunciarlo. Tú escucha y repite después de mí. Lo ideal es que repitas en voz alta para que te puedas escuchar a ti mismo, lo cual ayuda a que pierdas el miedo a hablar inglés. También te ayuda a mejorar tu pronunciación y a recordarlo más fácil, claro está. Comencemos. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. The numbers from 11 to 20. Listen and repeat. 11, 11, 12,
12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Y en el caso del número 20, tiene dos pronunciaciones, se podría decir. En primer lugar, puedes decir 20, 20. O puedes decir 20, 20. From number 20 to 100. Listen and repeat. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 100 o 100. Let's now see the numbers from 200 to 1000. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Now guys, you are gonna learn how to form numbers in English. ¿Cómo formar los números en inglés? Bueno, básicamente, después del 13, los números se formarán agregando la raíz del número más el sufijo teen. Por ejemplo, 18. Como les dije al principio del video, no había mucho en realidad que explicar, los números hay que memorizarlos. Si se dan cuenta, los números que pierden su raíz son el 11, 11 y el 12, 12. Sin embargo, del 13 al 19, todos conservan la raíz del número original más el sufijo teen. Lo mismo sucede con los números redondos, o sea, las decenas, 20, 30, 40, 50, etc. Estas se forman agregando t al finalizar la raíz del número. Por ejemplo, 50. Después del 20, además de agregar t para formar números luego de escribir la decena, en este caso 20, agregamos un guión y luego el número. Por ejemplo, 25. ¿Por qué? Bueno, pues porque los números no solo son 20, 30, 40, etc. Tenemos 21, 32, 43, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le quiero decir, chicos, es que ya ustedes les mostré aquí las decenas 20, 30, 40,
etc. Ahora lo que les quiero decir es, más bien, que luego de eso, para seguir con los números, vamos a agregar un guión y el número que le sigue, o sea, el número base, que fue lo que aprendimos en la primera lección. Para seguir formando números después del 100, solo es cuestión de combinar 100 plus AND, AND, como lo ven aquí, más el número. Por ejemplo, 163, 163. Y así los siguientes centenares siguen el mismo modelo. Vas a escribir 100. Siempre después de 100, la palabra AND, que significa y, más el número. Ya te expliqué en la pantalla anterior cómo se crea el número. Si es una decena que pasa del 0, entonces pones la decena, guión y el número base. Zero. Existen diferentes palabras para el número 0 según su uso. Aquí te muestro otras formas de decir 0 y obviamente en qué momento se usan. En primer lugar, O. Este se utiliza para dígitos como números de teléfonos y códigos. Por ejemplo, 57640 en inglés se dice 57640. 0. Esta se utiliza para medidas, por ejemplo, la temperatura. Si quieres decir menos 7 grados, en inglés sería 7 degrees Celsius below zero. Nil, que se utiliza para marcadores deportivos. Cuando quieres decir el juego quedó 35-0, dices the match ended 35-0. Ahora te voy a mostrar algunas reglas básicas de los números cardinales en inglés. Claro que sí, no podía irme sin explicarte la gramática, porque quiero que entiendas a la perfección y que lo utilices bien en tu vocabulario. Los números en inglés se pueden escribir ya sea con palabras o en números. Por ejemplo, 100 y como lo ven ahí, el número 100. De lo que dijimos anteriormente, que se pueden escribir tanto con palabras como con números, tenemos esta regla. El inglés dice que se pueden utilizar palabras para los números del 0 al 9 y números del 10 en adelante. Ténganlo pendiente. Cuando estén escribiendo, chateando por ahí, los números del 0 al 9 usan palabras. Si pasa del 10, si son mayor a 10, lo pueden escribir en cifras. Esto aplica tanto para números cardinales como para ordinales. Sin embargo, hay algunas excepciones que les voy a mostrar más adelante. Pero antes de eso, veamos el ejemplo. Aquí tengo to escrito y también lo tengo en ordinal. Second. ¿Vieron? De 0 a 9 se puede escribir. Aplica para los dos, ordinal y cardinal. Y de la misma manera, tengo otro ejemplo. El 11 no está aquí escrito en letras, sino más bien en cifras, al igual que en el ordinal. 11, 11th. Usa cifras para los números del 0 al 9 que van seguidos por una unidad de medida precisa o agrupados junto con un número que es mayor a 10. A ver, les explico, es muy fácil de entender. Si bien les había comentado que cuando los números están en el rango de 0 a 9, se deben escribir en letras y no en cifras, hay esta excepción. Cuando el número va seguido de una unidad de medida,
o cuando del número que estamos hablando, del número de cosas que estamos hablando, forma parte de un grupo más grande, el cual está formado por un número mayor a 10, entonces vamos a utilizar cifras y no letras. Aquí les tengo los ejemplos. Dice el primero: The books measure 7 centimeters. Los libros miden 7 centímetros. Como centímetro es una unidad de medida, aquí tenemos la cifra en vez de la palabra. Dice el segundo ejemplo: However, there are only 3 of the books available. El número 3 está agrupado dentro del conjunto de los 12 libros. Dice el ejemplo: Sin embargo, hay solamente 3 de los 12 libros. Imagínense que usted está hablando sobre libros, ya usted sabe de lo que se trata la conversación. Mira que habían unos libros que medían 7 centímetros, eran 12, y entonces ahí es que te está explicando. Sin embargo, quedan solo 3 de los 12 libros. Ya sabemos que el grupo es mayor a 10, entonces vamos a decirlo en cifras. Y claro está, esto solo aplica cuando están escribiendo un reporte, una tarea, cuando están chateando con alguien, para que lo tengan en mente. Usa palabras para cualquier número antes de iniciar una oración, con la excepción de los años. Como escuchaste, aunque el número sea mayor del rango del 0 al 9, puedes escribirlo con letras cuando estás iniciando una oración. Pero no se escriben en letras los años, se siguen escribiendo en cifras. For example, 70 computers are sold every day at the Jones store. 19th century novels often feature complicated plots. 2020 was a complicated year due to the pandemic. Y esto es lo que significan los ejemplos. Primero, 70 computadoras se venden diario en la tienda de John. Segundo, las novelas del siglo XIX a menudo presentan tramas complicados. El año 2020 fue un año complicado debido a la pandemia. Como se dan cuenta, estas 3 oraciones todas empiezan con números, pero como ya les expliqué, si hay años, entonces empiezan en cifras. Y aquí les tengo 2 ejemplos, los últimos 2, uno en la forma ordinal y el siguiente, el tercero, en la forma ordinal. También se usan números para decir edades precisas, tiempos, fechas, puntuaciones, puntos en una escala y con cantidades de dinero. Luego de about, la palabra about, entonces se utilizan letras y no cifras. De esta regla que les estoy explicando, hay una excepción. Dice aquí que se usa número para edades precisas. Sí, cuando estamos hablando de años y eso, pero no cuando tú estés dando cuántos años tú tienes. Para escribir cuántos años tienes, lo ideal es que lo hagas con letras. For example, children under 8 years receive a $50 discount. ¿Qué dice la gramática? Que para edades precisas utilizamos número. En este caso, como ven aquí, el 8 que está en el rango del 0 al 9, pero porque estamos hablando de edades precisas, va en cifra y no en letras. Dice, los niños debajo de 8 años reciben un descuento de $50. Imagínate que estás planeando unas vacaciones y has encontrado un hotel que tiene un descuento de $50 para cada niño debajo de 8 años.
Most girls start reading when they are about 5 years old. La mayoría de las niñas empiezan a leer cuando tienen alrededor de 5 años de edad. Aquí tenemos un ejemplo con about, que luego de la palabra about, el número no se pone en cifra, aunque estemos hablando de edades precisas o de tiempo, etc. Porque about hace que el número sea indefinido, por eso va en letras. También tenemos reglas para los números largos. Se utiliza un punto para indicar un número decimal. Después del 1000, se utiliza coma para separar cada 3 dígitos. Y a partir del millón, se utiliza una combinación de números y palabras. For example, the region has an average of 43.75 doctors for every 10,000 people. ¿Qué dice la regla? Que para decimales utilizamos punto y se pronuncia point. Y después de 1000, entonces utilizamos una coma para dividir cada 3 cifras. Y este primer ejemplo lo explica a la perfección. También dice la regla que a partir del millón, cuando vamos a hablar de 1 millón, 2 millones, etc., entonces usamos una mezcla de números y palabras. Veamos. Some predict that the number of users will reach 2 billion by 2020. Como dice la regla, aquí estamos utilizando el número 2 en cifra y la palabra millón en letras. En vez de poner 6 ceros, entonces solo dejamos la palabra. Con relación a los números de teléfono, las reglas son bien sencillas. En primer lugar, el 0 en inglés, al dar el número de teléfono, se puede decir O y también se puede decir zero. Cuando hay dos números iguales, podemos decir un número a la vez, como en 77. Podemos decir 77, en español equivale a 77. O decir la palabra double y luego el número. Por ejemplo, doble 7 en inglés sería double 7. Tercero, para dar un número de teléfono, lo ideal es decir los números individualmente y evitar pronunciarlos en decenas como lo hacemos en español. Hemos visto muchas reglas, mucha gramática, sin embargo es sencillo. No se compliquen para nada, todo es sencillo y todo toma tiempo. No crean que ya mañana lo van a manejar a la perfección. No, esto es un proceso de aprendizaje y lleva tiempo. Así que no te desanimes porque aquí estás viendo muchas reglas. No, señor. Recuerde que usted tiene el compromiso de aprender inglés. A propósito de eso, si has llegado hasta esta parte del video, muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Recuerda apuntar todas estas reglas, son muy importantes. La puedes repasar luego en tu cuaderno o si deseas puedes repetir este video. Ejercicio de lectura. Tenemos este ejercicio de lectura, reading. Pero en esta clase no se lee por leer, no señor. Este es también un ejercicio de comprensión. Por favor, mientras yo voy leyendo, lee también conmigo. Así practicarás tanto la escucha como la lectura. La dinámica es la siguiente. Vamos a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo para comprender. Comenzamos. Primera oración. Her name is Melanie. At approximately the age of 8, her height was 1.50 meters. Es decir, en esta oración la palabra approximately
es un equivalente de la palabra about y por eso la edad, aunque estamos hablando de la edad exacta de la niña, al utilizar approximately no la hace tan exacta y por eso el número va en letras y no en dígitos como habíamos quedado. Donde dice, her height was 1.50 meters. Se cumplen dos reglas. En primer lugar, cuando hablamos de decimales utilizamos punto. Y cuando estamos hablando de un número en el rango de 0 a 9, pero que va seguido de una unidad de medida, se utiliza cifras y no letras. Second sentence. When she was 9 years old, she was taller than half the boys in her class. Como ven aquí, estamos hablando de que cuando ella tenía exactamente 9 años, ¿ven que el número va en cifras? Pues ella era más alta que la mitad de los niños de su clase. And now the last sentence. 5 years later, she ranked 15th among the tallest girls. ¿En qué quedamos? Que cuando una oración comienza con número, este se escribe en letras y no en cifras, pero con la excepción de años, cuando estamos hablando de épocas y de décadas. Sigue, she ranked 15th, o sea, se utiliza en cifras y en este caso está en modo ordinal, pero se utiliza en cifras cuando hablamos de números precisos. Qué chulo estaba ese ejercicio de lectura y comprensión. Pero no se queda solo ahí. También tenemos de los ejercicios acostumbrados. Sí, tienes que elegir la respuesta correcta. Y dices, match with the correct answer. O sea, aparea con la correcta. Tenemos 8, 12, 17 y 51. Que hay que apararlo con 16, 51, 8 and 12. Ve ahí haciendo las líneas imaginariamente, pensando con cuál va cada una. Fill in the blank, o sea, llena el espacio en blanco. Dice, I have blank friends. ¿La respuesta iría en letras o en números? I am blank years old. Cuando estamos diciendo cuántos años tenemos, ¿lo decimos con letras o con cifras? Which one is correct? Number 1. My phone number is 86 15 90. Or number 2. My phone number is 8615990. ¿Qué dicen las reglas cuando estamos dando números de teléfonos? ¿Se pueden decir en decena o se dice número por número? Brava, brava, well done, good job. And you got 10 out of 10. Buen trabajo. Gracias por llegar hasta esta parte de la clase. Un abrazo enorme para ti. Recuerda darle a me gusta y compartirlo con tus seres queridos. Esos que quieren aprender inglés al igual que tú,
Sí, porque en este proceso de aprendizaje necesitas aliados con los cuales practicar. Gracias por llegar hasta el final del video. Eso era todo por las clases de hoy. Aquí, en tu curso de inglés gratis, La Yari por YouTube. En los comentarios, por favor, déjame tu edad en las dos formas, tanto en letras como en números, para yo saber que te ha gustado este video. Abrazos.